Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula y te voy a hacer una entrevista sobre el tema Dios. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Listo. Quisiera comenzar preguntando cuál es tu edad y ocupación. Bueno, Paula, mi edad es de 51 años y mi ocupación soy gerente comercial de cuentas corporativas. ¿Creciste en algún entorno con alguna religión o creencia específica? Sí, católica. ¿Participas actualmente en alguna comunidad religiosa o espiritual? No, lo normal. La iglesia, lo normal. Bueno, quisiera comenzar. ¿Has tenido alguna experiencia personal que te haya hecho cuestionar o reafirmar tu creencia en Dios? Tengo muchas. Reafirmar mi creencia en Dios. Básicamente mi vida, toda en general. La parte de mi familia, de todo lo que yo soy, lo que he construido. Tengo muchos testimonios para saber de creer mucho en todo lo que es temor a Dios. Entonces, ejemplos, mi hogar, mi matrimonio, todo lo que tengo, que he construido durante lo largo de mi vida, mis estudios, mi familia, mi mamá, mi papá. Entonces, en general, tengo mucho que reafirma que hay un Dios, que existe un Dios y que creo mucho en Él. Perfecto. ¿Alguna vez sentiste que Dios guardó silencio cuando más lo necesitabas? ¿Cómo viviste ese silencio? Mm, sí, a veces pienso que me puede pasar, no tan a menudo, pero a veces lo siento, porque creo que hay veces uno quisiera que las respuestas las recibiera ya. Y sé que la experiencia y de lo largo de los años y en conocer y adentrarme un poco más en las cosas de Dios, me doy cuenta que no es cuando uno quiere las cosas, que los tiempos de Dios son sabios, son justos y sabe uno cuándo deben ser las cosas, no cuando uno las quiere. Entonces pienso que hay veces sí me sentía frustrada porque quería como que no recibía o no sentía en ese momento la respuesta. O que hay veces uno siente que no sabe orar o no sabe pedir las cosas. Entonces, ya a lo largo de los años y la experiencia me he dado cuenta que aprende uno mucho más a saber cómo pedir, qué pedir y también guardar silencio para tener la respuesta en el tiempo justo que Dios nos da. Listo. Si pudieras hablar directamente con Dios por un momento, ¿qué le dirías desde lo más profundo de tu corazón? Gracias. Gracias por lo que agradecerle por todo lo que me ha dado, porque a veces siento que me da más cosas de lo que uno cree merecer, porque uno es como ser humano falla, comete errores y él en su justo amor y en su justa divinidad le da a uno lo que necesita y como lo necesita. Entonces solo es agradecer. En lo más profundo de mi corazón es agradecer y seguir siendo instrumento para Él de lo que Él quiere, mi propósito aquí en la tierra. Listo, muchas gracias. A ti, Paula, muchas gracias. Qué bonito que estés haciendo este tipo de encuestas porque siento que en esta sociedad se ha ido debilitando mucho más en tu edad ese tema de las creencias religiosas, pero sobre todo de creer que hay un Dios que todo lo puede, todo lo ve y todo lo sabe. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula y te voy a hacer una encuesta sobre el tema Dios. Hola Paula, Listo. Quisiera comenzar diciendo cuál es tu edad y ocupación. mi edad es 56 años, soy ingeniero de sistemas. Perfecto.
La siguiente pregunta es, ¿creciste en un entorno con alguna religión o creencia específica? Sí, ¿Cuál? católica. ¿Participas actualmente en alguna comunidad religiosa o espiritual? Sí, ¿Cuál? el Señor de las Bienaventuranzas. Listo. La siguiente pregunta es, ¿has tenido alguna experiencia personal que te haya hecho cuestionar o reafirmar tu creencia en Dios? Sí, sí he tenido de ambas. Una fue en una ocasión que iba bajando en una motocicleta. La motocicleta se quedó sin frenos. Vi que me iba a estrellar contra un carro que iba subiendo y inexplicablemente terminé en el carril en el cual debería de ir yo y salí ileso, no me caí, no sufrí ningún tipo de lesión, ningún tipo de herida. Y la que me ha hecho cuestionar, pues en realidad ha sido la muerte de varias personas cercanas, en la cual a veces uno duda de esa equidad en el mundo cuando existiendo tantas personas que hacen tanto mal, porque a veces tienen que fallecer las buenas. Listo. ¿Alguna vez sentiste que Dios guardó silencio cuando más lo necesitabas? ¿Y cómo viste ese silencio? No sé, no me había cuestionado de esa forma. Alguien dice que Dios siempre nos habla, lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos escuchar. Y si pudieras hablar directamente con Dios por un momento, ¿qué le dirías desde lo más profundo de tu corazón? Lo que le diría sería que, porque a veces el mal parece que siempre sale victorioso ante el bien, y porque en ocasiones uno no logra entender por qué personas justas tienen que vivir las consecuencias de personas injustas. Listo, muchas gracias. A ti. Hola, buenas tardes. El día de hoy quisiera tu consentimiento para hacerte una entrevista sobre Dios. Sí, acepto. ¿Cuál es tu edad y ocupación? 23 años estudiante. ¿Creciste en un entorno con alguna religión o creencia específica? Sí, mis papás son cristianos. ¿Participas actualmente en alguna comunidad religiosa o espiritual? No. ¿Has tenido alguna experiencia personal que te haya hecho cuestionar o reafirmar tu creencia en Dios? Sí, cuando me lesioné la rodilla y me cuestioné un montón de tiempo por qué Dios me había hecho eso, por qué a mí, por qué me tenía que pasar en ese momento y ya. ¿Alguna vez sentiste que Dios guardó silencio cuando más lo necesitabas y cómo lo viviste? O sea, cuando me pasó lo de la lesión, como que buscaba señales o respuestas de por qué me había pasado eso, pero ya con el tiempo, como que sí pude ver por qué Dios había hecho eso en mi vida. Si pudieras hablar directamente con Dios por un momento, ¿qué le dirías desde lo más profundo de tu corazón? Que lo amo mucho, que gracias por no dejarme sola, por no abandonar a mi familia, que lo siento por solo buscarlo en los momentos en que necesito algo de su parte y que perdón por estar últimamente alejada, pero que gracias por no abandonarme. Listo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy, pues, me gustaría tu consentimiento para hacerte una entrevista sobre Dios. Ok, sí. ¿Qué edad tienes y a qué te dedicas? Tengo 23 años, soy financiero, trabajo en planeación financiera para una multinacional y ya, eso me dedico. ¿Creciste en un entorno con alguna religión o creencia específica? Sí, en mi familia son fuertes católicos y me crié en una casa llena de catolicismo.
¿Participas actualmente en alguna comunidad religiosa o espiritual? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Participas actualmente en alguna comunidad religiosa o espiritual? Sí, antes cuando seguía viviendo con mi familia era mucho más practicante por el tema de, bueno, uno va a misa con la familia, tiene como esos lugares de esparcimiento y de compartir en familia dentro de la religión, pero sigo siendo practicante, pero a una medida mucho menor. ¿Has tenido alguna experiencia personal que te haya hecho cuestionar o reafirmar tu creencia en Dios? Personalmente sí. Mi abuelo tuvo un tiempo en el hospital y tras 2 ACV logró sobrevivir, entonces esas situaciones que pasan es muy difícil de no pensar que hay alguien que lo está protegiendo más allá y que todavía le tiene que dar aquí en este plano. ¿Alguna vez sentiste que Dios guardó silencio cuando más lo necesitabas? Y si es así, ¿cómo viviste ese silencio? Que es difícil uno no pensar esto, ya que la vida te pone en situaciones donde, bueno, pasan momentos difíciles, intentas hacer las cosas y no te salen bien. Entonces a veces es difícil como mantener esa mentalidad de, bueno, si Dios está haciendo esto es por algo, pero sí trato de mantenerla. Pero sí he vivido momentos donde uno se termina frustrando, termina como diciendo, bueno, ¿y por qué yo sí, yo no? Cosas así. Entonces sí pasan, pero trato de no pensar mucho en el tema. Si pudieras hablar directamente con Dios por un momento, ¿qué le dirías desde lo más profundo de tu corazón? La verdad, le daría gracias porque siento que a pesar de las dificultades que he tenido en mi vida, son cosas que me han dado este carácter que me deja afrontar las situaciones difíciles en mi vida. Entonces siento que para eso uno tiene que ser más bien agradecido. Y sí, sería eso. Bueno, muchas gracias.